Hace ya bastante tiempo, en el mes de mayo, junto a la senadora Loreto Carvajal, a la senadora Isabel Allende, al senador Elizalde y a usted, presidente, le planteamos al Gobierno la necesidad de poder crear un mecanismo de solución para atender el alto nivel de morosidad en los servicios básicos como agua, electricidad, que se acentuaron durante la pandemia y, por cierto, que nosotros no solo apoyamos, sino estamos absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado el senador Carlos Bianchi, particularmente en la situación del gas en Magallanes. En esta larga conversación, que llevó varios meses, se aceleró entre noviembre y diciembre pasado a partir de una disposición del ministro, particularmente el ministro Moreno, en donde entendió que esta alta morosidad de más de 700.000 familias a lo largo del país no se resolvía nuevamente con prorrogar las leyes que suspendieran los cortes de los servicios básicos ni dar más plazos para pagar esta alta deuda. En el caso del sector sanitario, los deudores, producto de la pandemia con morosidad mayor de 60 días, alcanzan a más de 600.000 clientes, los cuales no reciben los actuales subsidios fiscales del sector. En el caso de la electricidad, los deudores alcanzan a más de 700.000 familias. Esta morosidad, que afecta a estas miles de familias, requería construir un mecanismo de apoyo solidario que permitiera saldar esa deuda con apoyo fiscal y con apoyo de las empresas que proveen en cada uno de los sectores. La solidaridad que propusimos debe partir con el Estado generando subsidios fiscales para las familias con morosidad en la pandemia y también con el apoyo de las empresas proveedoras que deben cooperar, con exclusión de las pequeñas empresas proveedoras como las cooperativas eléctricas y los comités de agua potable rural. Igualmente, planteamos que los mecanismos de ayuda fueran en lo posible automáticos, de tal manera que la ayuda a la familia sea simple y se centre en los morosos vulnerables y de clase media. Sostuvimos que el diseño debía lograr el máximo de cobertura incorporando al mayor porcentaje de morosos, exceptuando los deudores de altos ingresos y de altos consumos. Las familias que finalmente cayeron en la morosidad son los que sufrieron el desempleo, la caída de los ingresos en la pandemia, y ellos deben ser el foco de una ayuda que permita bajar en los próximos 48 meses esa pesada mochila de la deuda acumulada por esta pandemia. Estos criterios planteados en las Comisiones Unidas de Economía y Minería y Energía permitió converger con el Gobierno, quien a fines de diciembre presentó este proyecto de ley basándose en nuestra moción parlamentaria y que permite regular el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generados durante la pandemia y establece subsidios a los clientes más vulnerables para poder pagarlas. Se requería el convencimiento del Gobierno, ya que este proyecto de ley significa un desembolso fiscal de cerca de 110 millones en 4 años de dólares. Se pudo haber logrado una mayor cobertura elevando el consumo límite para acceder al subsidio fiscal. Sí, se pudo. Como también se pudo haber incorporado, aparte de esos 80.000 deudores de gas de red a las que hacía alusión al senador Bianchi. También se pudo. Pero finalmente este Gobierno no quiso escuchar y no estuvieron dispuestos a ampliar en la cobertura. El proyecto de ley que votaremos en esta sesión tiene como elementos principales el beneficio a los usuarios residenciales que contrajeron deudas entre el 18 de marzo del año 2020 y el 31 de diciembre del año 2021. Los clientes beneficiarios son aquellos definidos por consumo y se consideran como beneficiarios de este subsidio cuando hayan alcanzado los límites superiores en consumo promedio eléctrico hasta 200 kWh y en caso del consumo de agua hasta un límite mensual de 15 metros cúbicos. Los deudores de agua y luz con estos límites accederán a que las deudas serán pagadas en 48 cuotas mensuales. Esa cuota mensual no podrá exceder del 15% del cobro asociado a su consumo promedio y el saldo de la deuda que no se pague en esas 48 cuotas se extinguirá. Se entregarán subsidios fiscales por los 48 meses correspondientes a la cuota del 15%. Los subsidios serán descontados mensualmente por las empresas de servicios sanitarios y las empresas y cooperativas de distribución de electricidad a sus respectivos clientes beneficiarios.
Estos subsidios permitirán pagar la deuda correspondiente al 75% de los clientes de electricidad y al 71% de los clientes de servicios sanitarios. Como la caracterización de los deudores beneficiarios del subsidio fiscal será en función del consumo, se crearán procedimientos especiales cuando los consumos sean superiores y sean de grupos de familia o habitacionales o villas que cuenten con consumidores comunes. Se excluye de la aplicación de esta ley a las empresas sanitarias con menos de 12.000 clientes que constituyen una sola unidad económica, a las cooperativas y comités de agua potable rural. Esta solución solidaria con ayuda fiscal y de las empresas proveedoras con las familias deudoras de agua y luz es un primer paso en la recuperación del país abordando los efectos de la pandemia. Quedó claro que en el sector sanitario hay un subsidio fiscal a las familias vulnerables que permitió amortiguar la deuda de las familias, pero este instrumento no está en el sector eléctrico y el desafío es tener un subsidio fiscal a las familias vulnerables para pagar los consumos básicos de familias cuando la jefa de hogar o el jefe de hogar caiga en un desempleo estructural. Por ejemplo, eso debiera ser materia que abordáramos en la próxima legislatura. En el caso del gas, las familias vulnerables mayoritariamente consumen gas licuado y esperamos que el Gobierno haya recogido las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económico para que haya mayor competencia en la distribución minorista y no participen las empresas generadoras que han abusado estos años con la integración vertical como Gasco, Abastible y Lipigas. Y se requiere además tener una mirada territorial, porque en regiones como Magallanes esto es una situación muy distinta al resto del país. Reivindicamos que en el futuro busquemos estas fórmulas solidarias con un rol activo del Estado en la protección social. Senadora, termine, lleva 7 minutos. Sí, termine. Reivindicamos que en el futuro busquemos estas fórmulas solidarias. Yo sé que a algunos les da escozor esta palabra, pero es importante que se comience a instalar en nuestro país, con un rol activo del Estado en la protección social, también en pensiones, en salud y en otros campos, porque eso nos hará un Chile distinto, con más inclusión social y con más dignidad. Esa mayor protección social requiere más recaudación fiscal, camino en el que debemos avanzar. Construiremos un mejor futuro si aquí en esta sala le damos prioridad a fórmulas solidarias y responsables con la mayoría de las familias chilenas, como lo estamos haciendo en este proyecto de ley. Por eso voto a favor, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Colega, estamos en fácil despacho.